todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un webinar más de Aritac, que como cada final de mes nos trae temas de promoción de la salud que tenemos pues en esta alianza que tenemos con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, que como bien lo saben, tiene el objetivo de la promoción de la salud, tanto en los entornos organizacionales que nos competen a nosotros como Aritac, pero también como en el entorno personal, escolar, así como en la comunidad misma en la que vivimos, ¿no? El día de hoy, como bien lo saben, porque bien que se inscribieron, tenemos el tema de la recreación como estrategia de bienestar en el trabajo, acciones para lograrlo. Y como lo ven en pantalla, tenemos como invitado al doctor Aragon Jason Miguel, el cual pues es un destacado especialista y pionero en la promoción de la salud y la medicina del estilo de vida en México. Él es licenciado en Ciencia de Deporte y Ejercicio por la Sierra University en California. Es maestro en salud pública con énfasis en medicina preventiva y doctorado en psicología de la salud por la Universidad de Guadalajara. En el servicio público es el actual jefe del Departamento de Actividad Física y Prescripción de Ejercicio de la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Ha sido presidente de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y es cofundador y vicepresidente tanto del Colegio Mexicano como de la Asociación Latinoamericana de Medicina del Estilo de Vida. Con más de 2 décadas de experiencia docente de investigación y como conferencista internacional, el maestro Aragón es un referente absoluto en el diseño de intervenciones del estilo de vida saludable y prescripción de ejercicio como agente terapéutico. Y antes de iniciar de manera formal, se me estaba pasando a avisarles, como bien ya se dieron cuenta, no pueden activar ni la cámara ni su micrófono, pero también como se pudieron dar cuenta, el chat está habilitado para que nos hagan comentarios, nos saluden y demás. Y también en la parte de abajo tenemos un botón de Q&A o preguntas y respuestas en la cual pueden hacer sus preguntas y en el momento adecuado las estaré leyendo para que el doctor nos pueda apoyar. Pues bueno, sin más que agregar, doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto poder estar con ustedes allá en Baja California, por lo menos por este medio. Saludos de aquí, del otro lado del Golfo de México, ¿verdad? Acá en Tamaulipas. Un saludo, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, creo que ya podemos ir iniciando. Ya estamos 52 días en la sala, entonces iniciemos con este tema tan interesante del día de hoy. Muchas gracias, Miguel. Un saludo muy especial a todo el equipo de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Es un gusto poder colaborar con el actual presidente, el doctor Antonio Jiménez Luna de Unipac, y también un saludo especial agradeciendo a esta invitación de parte de Aritac, que viene siendo un tema importantísimo y vamos a tratar de desenvolver mucho mito, mucha realidad y creo que vamos a poder aterrizar en una conclusión colectiva, porque saben, este asunto de la salud laboral, la recreación y estrategias no puede ser algo específico donde decimos tenemos el único método y sobre eso hay que actuar. Lo que sabemos es que cada vez más y más el entorno laboral va evolucionando de una forma acelerada. Y lo que vemos más y más es que la realidad que las personas viven es una verdad colectiva. ¿A qué es lo que voy? Pues si pasamos 30, 40, 50, 60 horas a la semana en un entorno, va a tener un impacto profundo, no solo en nuestra salud, pero en nuestras relaciones sociales, en nuestra habilidad de cómo nosotros administramos nuestro tiempo y por supuesto que en nuestro desarrollo profesional, pero personal también va a tener un impacto. Bien, pues eh, agradezco mucho esta invitación de parte de la Red Mexicana y de Aritac eh, por este proceso de educación continua, de capacitación continua, de divulgación académica y científica continua, que nos permite tener estos espacios de aprendizaje colectivo. Yo quiero que ustedes se relajen, que tomen una pausa en este viernes de tarde, viernes de fin de mes,
de muchas actividades, de muchas responsabilidades y que usemos este tiempo para reflexionar un poco en la información que se va a compartir. No tengo ningún conflicto de interés, como dijo ahorita Miguel. eh, es un proceso ahorita que me ha tocado representar en el estado de Tamaulipas, en el gobierno, dentro del sector salud, y también me toca trabajar en entornos de educación superior que me ha llevado a una carrera de participar no solo en México, pero en varios países con varias redes de conocimiento. Pues, ¿qué sabemos, qué no sabemos acerca del tema de salud ocupacional, salud laboral y el impacto que tiene el trabajo? Me sorprende mucho que frecuentemente al hacer un análisis nos damos cuenta de que entre más pensábamos que sabíamos, hay más información que sigue resultando ser útil en tratar de entender. El concepto de entender el impacto que tiene en la salud, el entorno y el tipo de oficio es algo ya bastante antiguo, si así lo quieren decir. Es decir, pudiéramos ir viendo información desde el año 1700, donde el médico Bernardino Ramazzini publica una obra que hasta el día sigue siendo increíblemente, pues, acertada en su época y en la actualidad, de que declaró que qué profesión ejerces. Dímelo y te diré qué enfermedad padecerás. Suena un poco fuerte declararlo de esa forma, no tiene que ver con ser pesimistas, pero Bernardino realizó una serie de investigaciones al notar en Italia cómo habían cambiado ciertas profesiones, especialmente profesiones que tenían repetición, cronicidad en movimientos. Y una de las primeras cosas que él observó fue que ya él podía documentar el concepto de estar en una posición sedentaria para ciertos tipos de oficios en su época. Saben que este asunto de salud laboral dentro del contexto del gobierno sigue siendo un tema muy conflictivo. Cada vez más y más escuchamos si va a haber una reducción de horas laborales en el entorno laboral, en las empresas, si se va a adecuar una semana de cuántas horas laborales va a ser, pero la realidad es que México sigue siendo el líder o en primero o en segundo lugar constantemente cuando se publican los informes de la OCDE, eh, donde trabajamos más horas a la semana que cualquier otro país. A veces la República de Corea eh, está en primer lugar, casi 53 horas en los últimos informes de 2024, 53 horas casi a la semana que pasamos en el entorno laboral. Entonces, si lo queremos ver desde esa perspectiva, pues pudiéramos decir que hoy en día nos encontramos en una época, un parteaguas, donde uno puede declarar que pues probablemente nunca antes habíamos tenido tanta información a la mano, eso es real, y nunca había existido tantas herramientas para proteger la salud del trabajador como hay hoy en día, incluyendo normativas federales y programas federales como la norma 035 o el programa de ELSA del IMSS. Sin embargo, desde el sector salud, lo que pudiéramos declarar, aunque viene siendo determinantes multifactoriales, es que nunca antes habíamos tenido tanta enfermedad y en gran parte dentro de los dominios psicosociales donde vamos viendo un modelo más integral de salud biológico, psicológico, social, pues aún tomando en cuenta esos factores, estamos más enfermos en México. Y si pasamos la mayoría de nuestra semana en un entorno laboral, tiene que haber alguna solución o algunas respuestas que están ahí que hemos ignorado
y pues es tiempo de hacer las preguntas que no se han hecho o que se han hecho y que no se han querido contestar. ¿No? La realidad es que podemos ver claramente que este asunto del clima organizacional, el entorno laboral, sigue siendo algo relativamente nuevo dentro de la historia del mundo. No han pasado eh, ni 85 años desde que este concepto de las oficinas fue diseñado. Es decir, no era este siempre el plan del trabajo en México y en otros países de tener a las personas en un cubículo, en una oficina, en entornos, en empresas, pero la realidad es que los entornos laborales más y más fueron desarrollados para mantener a las personas en un espacio donde podían controlar asuntos como medir productividad, medir tiempo y al fin medir indicadores económicos de producción. Entonces, cuando uno se pone a pensar en ese contexto y ve cómo ha cambiado nuestras profesiones y que ya la mayoría de los mexicanos y mexicanas no trabajamos el campo para el suministro alimentario personal, eh, dependemos de un oficio donde la remuneración la usamos para adquirir alimentos, pues todavía estamos en algunos indicadores demasiado escasos. ¿A qué me refiero? A que todavía podemos medir en este país pobreza y pobreza extrema por acceso a la despensa básica y no alcanza, ¿verdad? Entonces, eh, este concepto es un concepto que vemos mucho dentro de la promoción de la salud en el entorno de educación superior, porque se nos ha pedido en su tiempo y en su momento ir viendo cómo tratar de descifrar estos problemas y cómo desde un motor de innovación, educación e investigación, ir proponiendo, ir observando, ir analizando, ir estudiando y por qué no después compartir. La realidad es que dentro de tantas dinámicas que tenemos de la semana laboral, sigue siendo cierto un factor que no importa cuánto dinero tengamos y no importa el nivel socioeconómico que tengamos, todos los humanos tenemos 168 horas a la semana, no podemos comprar ni un segundo más. Y si lo vemos en esta perspectiva, yo siempre hago este ejercicio cuando mm, me trata de trabajar con programas de intervención de actividad física para motivar a las personas, porque la barrera sigue siendo el entorno y el tiempo que las personas tienen. La realidad es que si lo vemos dentro de una estructura de administración de tiempo, que es una de las habilidades psicosociales que buscamos desarrollar dentro del sistema educativo, en otro momento se ha llamado habilidades para la vida, pero son 10 habilidades que dentro de un contexto de alta calidad de vida y salud siguen siendo certeros en su desarrollo, llámese cognitivo, emocional y social. 168 horas a la semana, de lo cual dedicamos una gran parte al entorno laboral. Entonces, el concepto de estar en un área por tanto tiempo se vuelve un poco interesante en cómo tratamos de descifrar cuáles son las mejores estrategias para al fin ser más productivos y cuáles son las barreras que están afectando la producción, pero nunca sacrificando la salud por la producción. Este viene siendo la gran realidad. Entonces, lo primero que tenemos que admitir es que el sedentarismo es un comportamiento, así lo mide ya una entidad global médica, donde ya es una enfermedad el sedentarismo. Es un comportamiento de pasar largas horas del día en un estado eh, sentado. Y si nos lo podemos ver en un contexto antropológico, pues les sorprendería que a lo largo de la historia de civilizaciones, solo en la época moderna y en el occidente hemos desarrollado ciertos estilos de sedentarismo y de estar sentados
que no van de nada con los conceptos tradicionales de cómo nuestros antepasados vivían la vida real y cómo decidían estar en reposo. Viene siendo algo irónico pensar que trabajamos en un estado de reposo, es decir, si tú le pides a una persona que trabaje de pie, probablemente te van a demandar, decir, no, yo tengo que tener mi escritorio, mi silla, mi espacio, mi silla tiene que ser ergonómica. Y todos estos temas se van desarrollando, pero uno se pone a pensar en realidad, ¿cuál es el concepto al fin de cómo vamos a evolucionar en nuestra salud? Porque la realidad es que hoy en día yo escucho mucho en las áreas de rehabilitación, al hablar con mis colegas de fisioterapia, conceptos como síndrome de oficinista y ciertas, eh, pues son patologías musculoesqueléticas que son causadas por su postura dentro del entorno laboral. Y si no fuera poco esto, pues dentro de los institutos que miden métricas en salud importantísimos, hay uno que se ha publicado ya a nivel global, que fue creado por el Instituto de Métrica de Salud que fundó Bill Gates por su, vaya la redundancia, su fundación, donde ya se ha publicado en los journals, las revistas médicas más importantes como el Lancet, y ya varios libros muy populares que se han vendido en todo el mundo, de lo que llamamos la carga global de la enfermedad, es decir, UNAM hace unos meses atrás, usando esta misma base de datos al cual todas y todos tenemos acceso, dice UNAM que en México vivimos más años, sin embargo, no somos más saludables. Entonces, la carga global de la enfermedad mide los años que perdemos a la enfermedad y eso se mide por cuando las personas mueren antes de lo que en el país tenemos como un indicador de expectativa de vida y la causa de muerte. Pero también hay una compresión de años con la enfermedad que causan la muerte, que le llamamos compresión de morbilidad. Y esto es muy triste porque en México tenemos unas cifras espantosas. Es decir, los hombres tienen una compresión de casi 9 años y medio y las mujeres casi 11 años y medio de morbilidad. Es decir, que van a pasar casi una década de su vida enfermos y eventualmente esa enfermedad los va a matar. Y esto lo vemos a lo largo de un sinnúmero de factores importantes. Entonces uno dice, el secreto no es vivir más años, es vivir más años libres de enfermedad, de discapacidades, de problemas crónicos que eventualmente nos roban años de felicidad. La carga también se manifiesta severamente, no solo económica, pero en las familias, en las áreas laborales. Cuando perdemos un colega y está muy enfermo y pierde días de trabajo y hay ausentismo laboral y todos tenemos que cubrir por ese colega que no está, todos pagamos esa cuenta. El concepto de vivir la vida y decir de algo me tengo que morir es incorrecto porque yo les pudiera mostrar muchos pacientes con ya efectos severos de diabetes, como una amputación de un pie o una pierna, que no murieron y hubieran deseado mucho revertir el curso de su vida en vez de haber dicho, de algo me tengo que morir, porque muchas veces no se mueren, pero viven años muy miserables en calidad de vida. Uno de los datos de este estudio que más me impacta a mí es ver que en el mundo tenemos una tercera parte, más de 2.000 millones de personas en todo el mundo, que tienen una condición que requiere rehabilitación musculoesquelética. Y la principal causa de esa rehabilitación es en el área lumbar, es decir, la espalda baja. Y esto es causado por la postura que, si lo seguimos en una secuencia lógica, la postura es causada por el entorno laboral. Entonces, no podemos culpar muchas veces a los mexicanos y mexicanas por no ser activos, por ser sedentarios, por no hacer ejercicio, por sufrir de trastornos musculoesqueléticos, porque en muchos casos es el entorno laboral que los está causando.
Y sobre esto hay intervenciones importantísimas que tenemos que ver, que tenemos que estudiar, tenemos que ir asimilando la información para tomar decisiones certeras, para poder siempre realizar las intervenciones, no solo porque pensamos que puede ser, porque estamos seguros, porque la información nos está indicando. Pues en este año, fíjense que la ONU ante su Asamblea General declara por primera vez en la historia una resolución en marzo de que se va oficialmente a tener un Día Internacional de Bienestar y los días oficiales de ONU, de la OMS y de estas entidades eh, de, de- de- de todo el mundo son importantes porque no solo es un día para conmemorar o recordar o celebrar, es para hacer énfasis de que más y más tenemos que entender que esto tiene que ser ya un concepto que vamos asimilando. Y bueno, el concepto de bienestar, aunque tengamos muchas opiniones acerca de los gobiernos actuales y cómo han usado este concepto para diferentes fines políticos, el bienestar no es un concepto político. En su pureza, el bienestar tiene que ver con salud plena. Y si lo vemos desde un contexto biopsicosocial, vamos a entender que el bienestar psicológico, el bienestar psicosocial, tiene un- un- una definición muy profunda de entender que los seres humanos no somos, no solo somos seres físicos, solo seres mentales, somos seres sociales, somos seres espirituales. Hay cierta integralidad. Entonces, esta decisión histórica de salud en la ONU tiene efectos que se van permeando en todos los entornos y por supuesto, el entorno laboral. Previamente hay ciertas preguntas que se han realizado con respecto a la salud laboral y preguntar si en realidad el trabajo es saludable, cómo ha cambiado el trabajo, como dijimos ahorita en el trasfondo histórico, cómo difiere el trabajo del ejercicio y de la actividad física, porque en la física el trabajo requiere fuerza, energía y el cuerpo puede generar eso por su sistema musculoesquelético, pero ya no trabajamos igual. Por lo cual ahora tenemos conceptos como actividad física y ejercicio que son más intencionales y son enfocados a la recreación. Es decir, tiene que ser lúdico el concepto de cómo nos relacionamos, pero eso también tiene factores importantes del cerebro. El concepto de que un lugar sea saludable, el trabajo y que nos debe de otorgar bienestar, está muy al frente de las entidades federales en salud y de la promoción de la salud. Eh, no al punto de que todos tenemos que imaginar un entorno donde todos tenemos que meditar en un momento del día, aunque viene siendo una estrategia muy útil la meditación, la atención plena, la respiración, técnicas de relajación, por supuesto, pero no tiene que ser solo una definición o tenemos que pensar que si yo no estoy meditando al día, ay, perdí mi meditación, así que ya perdí mi bienestar hoy, o sea, seguramente voy a andar afectado. Porque si lo vemos como una tarea más, ya nos sobran las tareas en el trabajo. Entonces, si lo empezamos a ver así, pues nos vamos a frustrar y va a ser contraproducente a nivel de que hasta va a producir niveles elevados en nuestro eh, bioquímica del cuerpo como cortisol, que viene siendo muy dañino. El cortisol tiene su función, pero no cuando en el trabajo tenemos niveles elevados de cortisol en la sangre, ¿sí? Entonces, en definiciones más recientes de promoción de la salud en el entorno laboral, ¿verdad? Eh, pues hay definiciones importantes. Un lugar de trabajo que en realidad promueve la salud le va a dar a las personas cierta autoridad de manejar esos determinantes que al fin van a ser o salutogénicos o patogénicos, es decir, o los acercan a la salud, estos determinantes en el área laboral, o nos alejan de la salud. Entonces, toda la gama de quejas y me interesaría mucho saber ustedes
aquí en el chat y en preguntas que quieren hacer, cuáles son sus preocupaciones más grandes en el trabajo. Solo escríbanlos así. Puede ser la cultura, puede ser sus relaciones con colegas en el trabajo, puede ser las luces, puede ser que faltan plantas en la oficina, puede ser que no tienen ventilación, puede ser que ni siquiera tienen una ventana en su oficina. Me interesaría mucho porque este tipo de escucha social, preguntas que se realizan, tienen que ver al fin con entender cómo las personas pueden encontrar recreación aún durante estas 40, 50 horas de la semana que están en este entorno, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a ver estos factores, estos indicadores, eh, entendemos que es esencial integrar políticas en el entorno laboral y que el sistema tiene que apoyar a esas decisiones que nos acercan a la salud. Eh, el concepto de recreación laboral es algo que responde meramente a la actividad física, es decir, esa actividad lúdica siempre debe de ser voluntaria. Deberíamos de considerar siempre que sea breve y por supuesto tiene que tener alguna estructura y consistencia durante la jornada laboral. Y por supuesto que el fin siempre debería ser de que no nos agota nuestros recursos cognitivos, emocionales, pero como dicen muchas veces, va recargando nuestra pila, ¿verdad? No es una fiesta, para esto es importante cuando hablo con administradores, no es una fiesta, no es un torneo, no es que vamos a prender Netflix y ordenar pizzas en un viernes para terminar la semana. Puede que sea eso, pero no confundan el concepto, ¿verdad? Y por supuesto que no debe ser impuesto nunca, no puede ser obligatorio. Aquí estoy viendo en el chat que algunos de ustedes están comentando que pasan 12 horas sentados, hacen pausas activas una vez al día de 2 minutos y estiran el cuerpo a través de calentamiento. Muchas gracias por participar, Oscar. Eh, bueno, esto es importante. Hace como unos 10 años atrás me tocó trabajar dentro de la medicina estilo de vida, que es lo que hago ahora con el gobierno en Tamaulipas. Nos ha tocado en los últimos 2 años capacitar a más de 10,000 personas de escuelas de medicina, de enfermería, de nutrición y también del sistema de salud. Eh, el concepto de medicina de estilo de vida es enfocarnos en ciertos pilares que vienen siendo terapéuticos. Es decir, si tú tomas un medicamento de hipertensión y dices, este medicamento tiene dentro de su mm, constituyentes farmacéuticos, es decir, todo lo que el medicamento está diseñado para hacer, para ayudar a controlar la presión arterial. Y yo tomo la dieta mediterránea o yo tomo un programa de caminata de 30 minutos diario y comparamos ese medicamento de hipertensión con los alimentos como la dieta mediterránea o como caminar, van a tener muchas veces los factores de estilo de vida más potencia que el medicamento, pero cambiar la mente de las personas en el sistema sanitario para que prescriban caminata en vez de esa pastilla de hipertensión, pues ese es el reto que tenemos, ¿no? Y me tocó trabajar con un consejo en Latinoamérica, de Perú, de Argentina, de Brasil, y también estaba en Estados Unidos. Nos tocó conocer al doctor que fundó el programa de bienestar en la empresa de los motores Diesel Cummins, que también están varias de estas empresas acá en México. Y ellos crearon un programa increíblemente novedoso allá en Estados Unidos en su empresa, donde fueron de las primeras empresas que crearon el concepto de medicina culinaria, donde crearon un área dentro de la empresa que no solo era una cocina, porque en muchas empresas tenemos cocina, refri, donde guardamos nuestro lonche en la mañana y para después salir al almuerzo lo tomamos del refri o incluso hay microondas. Eh, sí, Miguel, adelante, por favor, veo la mano levantada. Sí, una disculpa, doctor, es que nos llegó una pregunta. Ah, sí, por Nos favor. comentan, ¿por dónde iniciar para favorecer la recreación? ¿Cómo le hago para que las personas comprendan que es importante?
Sí, la concientización y abogacía es el primer paso, pero tiene que ser muchas veces vertical en la estructura, de abajo hacia arriba, porque muchas veces el clima organizacional es que si hay ciertas acciones que ya se están haciendo, entonces todos deben de tener salud. La escucha social es un momento importante, pero la verticalidad muchas veces no nos permite hacer este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde empezar? Concientizar, creo que este tipo de actividades, no solo esta, pero tener capacitaciones de estos temas, empezar a crear un momento, tal vez una reunión semanal o mensual, donde se tratan temas como salud, donde se tratan un entorno seguro para empezar a hablar de conceptos de bienestar psicológico, psicosocial, eh, eh, donde hay esta interacción, son importantes. Yo espero que de aquí agarremos unos tips de alguna información que voy a compartir ahorita también, pero es una buena pregunta y si no la he contestado al fin, la vuelvo a tratar de contestar. Entonces nos tocó trabajar con este concepto de que habían trabajado en establecer un centro de bienestar dentro de una empresa que fue en su momento novedoso y fue galardonado con varios premios allá en Estados Unidos para la empresa de motores diésel, de tractores, ¿verdad? Ellos han hecho lo que han hecho muchos lugares de establecer un gimnasio dentro de la empresa, tal como en muchos hoteles cuando nos hospedamos en el primer piso, en la azotea, tienen un pequeño gimnasio, un área para que las personas puedan sentir que pueden ejercitarse. Y esas son adecuaciones importantes. Ahorita mencionaba también la cocina, pero en la experiencia de Diesel no solo fue eso, fue de poner médicos, enfermeras en la empresa y tener un chequeo anual con todos los empleados donde tenían que pasar por una serie de diferentes indicadores de bienestar, donde los empleados podían trabajar hasta ciertos incentivos, ir adquiriendo bonos de salud que se reflejaban no solo en su remuneración, pero también en tiempo de descanso, ¿no? En vacaciones adicionales, entre otras cosas. Aquí veo que en el chat andan activos, así que voy a tratar de estar pendiente. También sé que tú estás, Miguel, muchas gracias. Eh, Fíjense que este concepto de cómo las empresas van siendo novedosos en cuidar la salud, más y más es una escucha importante, ¿no? Y pudiéramos empezar a ver ciertas experiencias, hay hasta áreas de juegos, de videojuegos, de yoga, ¿verdad? De ping pong, diferentes juegos de mesa, que todos vienen siendo estrategias importantes, yo lo considero. Muchas veces las empresas no han logrado entender que la inversión en crear este tipo de salas o espacios o, o o este tipo de intervenciones en realidad sale mucho más barato que los días de ausentismo que tienen que pagar después por factores patogénicos como el desgaste, el burnout, la enfermedad, ¿verdad? O el tiempo de descanso mandatorio que puede ser el resultado de estrés excesivo. Asimismo, si comparáramos otros países, eh, por ejemplo, siempre me llama la atención que en Japón, si tú ves a un colega dormido sobre su escritorio, es una señal muy alta de respeto permitirlo dormir porque también en Japón tiene una cultura organizacional de producción altísima y se es permitido tomar el receso. A mí siempre me ha llamado la atención que cuando estamos en preescolar y luego en los primeros años que antes había las áreas donde los niños y niñas podían dormir una siestita en el día y todavía en países que tienen alta calidad de vida y son muy longevas como España, pues, tú puedes ir 3 a 5 de la tarde, no vas a encontrar muchas veces ningún negocio abierto. Es la hora de la siesta. Eh, en el México anterior puede que existía eso, pero como ustedes ven ahora, si trabajamos más de 50 horas a la semana, no hay tiempo para dormir.
La realidad es que todavía tener estos espacios, y he visto muchas empresas que tienen espacios increíblemente novedosos. Aquí vemos algunos espacios para dormir o leer, o simplemente les llaman espacios de silencio donde las personas van a relajarse. Y hay algunas áreas más novedosas en ciertas universidades. Me ha tocado ver estos tipos de cápsulas o pods para descansar, para dormir, dentro de áreas de la universidad. Todo esto responde a entender que no somos máquinas, no somos robots, no estamos para producir 50 horas seguidas, tenemos que tomar pausas, tiene que haber momentos donde cambia este ritmo, especialmente cuando tenemos tanta interacción con la pantalla, ¿verdad? Hay algunas estrategias que me llaman mucho la atención de las compañías que llaman Fortune 500, que son de las empresas más exitosas en una serie de indicadores. Una de ellas que enlistan muchos son los famosos retiros, ¿verdad? Cuando sacas a todo o a un grupo de empleados de la empresa y están por un tiempo en un lugar aislado a la empresa, retirado de la empresa, donde trabajan en 1, 2, 3 días. No he visto retiros que duren más de eso, pero están diseñados para atender intervenciones importantes. En este último año, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en un proyecto de salud aquí en México con el gobierno federal, entre otros. Empresas, no puedo decir más de eso por confidencialidad, pero lo que sí puedo decir es que nos llevaron a un lugar aislado a la Ciudad de México, donde estuvimos en un hotel, y el entorno tiene esa habilidad, es decir, espacios verdes, había mucha calma, pero era trabajo consistente. Entonces, cuando uno planea en este tipo de experiencias para construir mm, ciertos factores importantes sociales en el trabajo, es importante entender que usualmente son espacios verdes, y eso nos hace énfasis a que como seres humanos tenemos que tomar conciencia que aunque vivimos en ciudades grandes, hay que buscar la naturaleza porque tiene factores importantísimos sobre nuestra habilidad de regenerar cognitivamente esos recursos psicológicos y de bienestar, ¿verdad? Entonces, esta es una estrategia muy útil, es costosa, por supuesto, porque hay que mover a todo un grupo, hay que pagar alimentos, estancia, este tipo de costos que usualmente no pagan las empresas porque están acostumbrados a que el empleado o la empleada tengan que manejar su carro para llegar a la empresa. No les pagamos el transporte, es decir, no les pagamos las comidas, no les pagamos el hospedaje. Hay otros ejercicios que vienen siendo, como dijimos, recreativos, lúdicos, donde se tiene que trabajar en conjunto, y siempre lúdico da un énfasis a que reconocemos que no somos lo suficientemente fuertes por sí solos, es decir, físicamente no podemos realizar ciertas tareas físicas solos. Entonces, lo lúdico va conectando estos factores importantes de la neuroquímica del cerebro, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, que son hormonas que se liberan cuando nosotros estamos experimentando felicidad, placer, recreación. La dopamina tiene que ser novedosa, por eso muchas veces este tipo de ejercicios de team building o de construir equipos, eh, tienen también su límite, porque las personas eventualmente se enfadan de este tipo de intervenciones si uno las abusa mucho, por el factor que digo de la neuroquímica del cerebro. La dopamina se crea cuando hay novedad, cuando se experimenta placer, pero eventualmente hay que ir viendo cómo modificar, ¿verdad?
Por supuesto que hay principios, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de una empresa que puede garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables, pues se enfocan en ciertos dominios como integralidad, participación, empoderamiento, la multidisciplinariedad y sectorialidad. Todo esto está explícito dentro del programa de entornos laborales seguros y saludables del IMSS, ELSA como lo conocemos, donde hay una lista de indicadores eh, y temáticas que son importantes, ¿no? Uno es la prevención de accidentes de trabajo y por supuesto en ciertas áreas anatómicas del cuerpo donde más ocurren lesiones en articulaciones, ¿verdad? O como dijimos, lumbar, la espalda, pero también eso requiere monitoreo y vigilancia y por supuesto también la prevención, que viene siendo una gran parte del programa de ELSA para velar por factores de riesgo psicosociales. Y esto incluye factores de protección, es decir, cuando hay factores de riesgo psicosocial, también hay factores de protección. Y lo propositivo, lo positivo de esto es ver la promoción de la salud y el bienestar en los centros de trabajo. Entonces, no voy a pasar mucho tiempo, pero es importante notar que dentro de estos parámetros que mencionaba de la OMS, ELSA vigila por estos aspectos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de recreación ya estamos hablando de un plus más allá de solo prevención y de enfocarnos solo en la enfermedad y ir en realidad buscando que las personas desarrollen experiencias importantes, lúdicas, que cuando uno dice al fin de año, oye, ¿cuál fue el mejor mes del año? ¿Cuál fue lo que más aprendiste este año? Usualmente van a decir los empleados, las empleadas, oye, recuerdo cuando tuvimos tal torneo de fútbol o recuerdo cuando hicimos esa experiencia culinaria donde trajeron a los chefs y pudimos degustar de una dieta mediterránea o de diferentes dietas. Este tipo de actividades que vienen siendo recreativas son los que crean memorias, porque la rutina mata las memorias. Y tenemos que tomar eso en cuenta cuando hacemos el trato con los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son algunas de las tendencias, innovaciones? Creo que hace 3 años fue cuando tuve una ponencia con Aritac, cuando hablamos específicamente solo de actividad física en el área laboral. Pero la realidad es que estas tendencias que vemos en las empresas en muchos países de cómo usar la tecnología para mejorar la recreación, el movimiento, muchas veces también el entorno que es pet friendly más y más, esto importa, ¿verdad? O que tomen en cuenta ciertos aspectos importantes de cuando hay eh, una repartición de alimentos que se está tomando en cuenta no solo el respeto por alergias o por diferentes dietas que pueden tener compañeros que son específicas por una condición médica, que también hay más y más oferta de snacks saludables, es decir, no se trata solo de los famosos ultraprocesados donde sacamos las bebidas azucaradas y las frituras. Se trata de en realidad que ya tenemos conciencia de que más y más hay snacks saludables. También pueden ser programas donde estamos más y más observando lo importante que es considerar la espiritualidad dentro del entorno laboral. No estoy hablando de respetar creencias religiosas, estoy hablando de enfocarnos en tener en realidad una trascendencia de lo psicosocial hacia lo espiritual, donde más y más andamos buscando cómo está el espíritu de las personas, de los colegas, ¿verdad? Por supuesto, esto también incluye, sí, adelante, Miguel. Sí, doctor, nos llegó una pregunta que dice, ¿qué Sí, plataformas digitales con apps para hacer ejercicio recomienda? O en su defecto, ¿qué otras apps que ayuden al autocuidado? bien. Fíjate, Miguel, que es una buena pregunta. Voy a mostrar algunos ejemplos que tengo aquí de estos conceptos. Ustedes pueden ver aquí claramente dos ejemplos que me encantan. Uno es un espacio público y el otro es una empresa. Esto se le llama, Miguel, veo tu mano levantada. ¿Hay otra pregunta más? Ah, No, ya, pero va. la dejé puesta. Sí.
Ya, entonces ustedes pueden fijarse aquí cómo en las escaleras eléctricas o las otras escaleras hay un juego que tiene factores psicológicos muy potentes, ¿no? Es decir, aquí lo que quieren es que las personas elijan las escaleras. Son estrategias de gamificación. Todas las apps que fomentan el movimiento están basados en este mismo concepto psicológico de gamificar el juego. El juego viene siendo y sigue siendo de las estrategias recreativas más importantes para generar social. Por ejemplo, ahorita en México vamos a entrar en unas semanas increíblemente intensas donde todo el enfoque del gobierno va a estar sobre el Mundial Social. Ahora, cualquiera que sea su opinión sobre el fútbol, y yo sé que va a ser muy diversa, lo que sí podemos entender es que el poder que tiene el deporte para unir a las personas y en este caso, en la mayoría como espectadores, no hay comparación. Ahora, lo importante del juego es mejor cuando participamos que solo lo vemos, ¿verdad? En la red hemos hecho un énfasis también en celebrar días de movimiento como el Día Internacional de Yoga. ¿Por qué no en las empresas ahora el 21 de junio? Si tienen la habilidad de traer a un instructor, un yogi, de instructora de yoga para hacer una demostración y que los empleados puedan participar. Esta es una excelente actividad. Hemos participado en cicletones, en rodar con universidades o con empresas, invitando a la gestión gubernamental para poder hacer uso de carriles en el perímetro de una ciudad. Pero también levantan conciencia, abogacía. Este es uno de los apps que más nos ha servido, Miguel, y las personas que nos están escuchando. Este es un podómetro que mide pasos, pero lo interesante de este podómetro, a diferencia de otras, es que te permite ver un tablero de control donde puedes competir con tus compañeros de trabajo y lo hemos aplicado con cientos, miles de personas, es decir, le cabe al app una capacidad de muchas personas. Entonces puedes tener una empresa bastante grande participando y tú puedes ver tus compañeros y compañeras cómo van adquiriendo pasos y pueden mandarse ahí diferentes emojis y mensajes directos a una persona o para todo el grupo lo lea, donde pueden ir jugando competencias con ellas y ellos. Y esto también tiene que ver con alguna política que la empresa donde reconocen que la caminata, adquirir pasos, es una de las actividades más saludables que podemos realizar. Entonces, normalmente cuando nosotros usamos esto es súper fácil de usar. La descargan, ¿verdad? Van registrando y luego buscan el grupo que se creó para la empresa y ahí pueden ver ustedes cómo van. Normalmente tienen tres categorías, ¿verdad? Tú compites contra un robot eh, que es activo y un robot que es pasivo. Y eso siempre van a aparecer en tu tablero de control. Pero aparte de esto, cuando ven el grupo, ustedes pueden ir viendo cuántos pasos llevan sus compañeros. Y esto estimula, la verdad, que uno, aunque no lo crea, va caminando más porque va viendo cómo sus compañeros en cierta hora se van actualizando los pasos y uno va cayendo desde el tablero de primer, segundo, tercer lugar y puede que quede hasta abajo y dice, oye, pues tengo que caminar más, qué pena, yo no quiero quedar último. Este es uno de los más útiles y se puede usar con Android o con Apple. Y también se puede vincular con las pulseras o los relojes. Entonces, este es uno de los que más usamos para caminar. Eh, no escaneen este porque este es uno que usamos con un grupo aquí en el gobierno, pero ustedes lo pueden crear ahí y con gusto ir jugando ahí los pasos. Em, Hay otras estrategias, ¿verdad? Como considerar que en el área laboral, aquí tenemos cuatro personas en el mismo trabajo, en una oficina, que sus días son radicalmente diferentes. Ustedes se dan cuenta que la primera persona, una mujer, Ann, se la pasa sentada en la mañana, se la pasa sentada en el transporte al trabajo, durante el trabajo se la pasa sentada, llega a la casa, se la pasa sentada y se acuesta. No hay actividad física. Y luego el segundo individuo, pues es más o menos activo, pero todavía es bastante sedentario, pero encuentra un espacio para jugar fútbol. Eh, y ya luego otra vez.
Entonces luego hay personas que son muy cumplidas en su programa de ejercicio, pero también son increíblemente activos, es decir, caminan al trabajo. Durante el trabajo, cada hora ponen una alarma y se paran. Cuando toman una llamada, se paran para siempre tomar la llamada de teléfono. Entonces su tiempo en la oficina, cuando tienen que trabajar en su cubículo y estar sentados, como decía ahorita un compañero en el chat, de 12 horas, pues uno tiene que ser intencional en buscar el movimiento, ¿verdad? Y hay personas que hasta tienen los escritorios que los permite trabajar en una estación de pie y también aprovechan las ciclovías para transportarse. Entonces, este tipo de dinámica es importante reconocer porque muchas veces decimos hay que hacer ejercicio y uno se lleva sus tenis, su mochila para ir al gimnasio después del día laboral. Pero no es la única manera de buscar eso. Puede haber actividades recreativas y por supuesto las campañas visuales en la empresa son importantísimas. Es decir, cuando una campaña concientiza constantemente, cuando usa difusión, cuando usa señalética para estimular el movimiento, va a ser más activa. Estas estrategias de comunicación y difusión son claves, especialmente en el día que vivimos hoy, cuando todos y todas manejamos redes sociales y vemos muchos videos. La mayoría de las personas describen, es decir, en México más del 70% de las personas describe que para recrearse en el trabajo, es decir, para relajarse en el trabajo, lo hacen en su teléfono, es decir, sus pausas, sus momentos de descanso es estar en su teléfono viendo redes sociales. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que en vez de ser espectadores, tenemos que ser proactivos en que las personas se muevan, ¿verdad? Otras estrategias que también vienen siendo lúdicas, pero tienen que ver más con degustar alimentos, resultan ser importantísimos. Una de las estrategias más útiles que nosotros hemos hecho es la famosa canasta de frutas, donde empezábamos nosotros en las universidades, con los estudiantes, eh, por decir, había una tienda de conveniencia tipo Oxxo afuera de la universidad y los alumnos se paraban afuera con una canasta de frutas y hacían unos reels, ¿no? Y le decían a los estudiantes que iban saliendo del Oxxo, te cambio una fruta por lo que acabas de comprar. Y ver esta interacción entre los estudiantes es interesante porque, pues, a veces uno se le antoja, ¿verdad? Una bebida o una fritura, pero cuando la fruta ya está ahí a la vista, ya está preparada, picábamos pepino, jícama, zanahorias, teníamos sandía, teníamos otras frutas que no requieren empaque como el plátano o las manzanas que ya están más o menos listas para comer. Pues la persona se ve forzada a tomar una decisión que tiene un impacto profundo en cómo ellos manejan su autocuidado. Eh, Esto nos llevó a otras estrategias importantes como el viernes de la barra de ensalada, donde poníamos una barra de ensaladas afuera en los pasillos de las oficinas o de una facultad con los ingredientes y los estudiantes se acercaban, se preparaban una ensalada para que degustaran. En muchos casos, al hablar con ellos, decían, oye, ¿cuántas ensaladas te comiste esta semana? Esta es la única, es la primera. Pues puede ser algo que anticipan, entonces se volvió viernes de ensaladas algo importante en ciertas oficinas y en ciertas escuelas, ¿no? Esto viene siendo una estrategia importante. Otra de las cosas que veíamos, ¿verdad? Bueno, ahí van viendo más la canasta de frutas, ¿verdad? Eh, es también considerar traer los alimentos a la empresa, hacer cooperativas con algún proyecto de huertos. Esto les ofrece a los agricultores un mercado donde pueden vender su producto. Puede ser mieles, puede ser salsas, puede ser alimentos, puede ser tortillas, puede ser pan de masa madre, puede ser jugos, pero lo traen a la empresa y tienen un momento de venta y les acercan a los empleados. Créanlo, no, esto viene siendo una de las estrategias más importantes porque las personas se ven con la capacidad de por fin hacer elecciones saludables. Muchas veces cuando vamos al supermercado, lo que menos hay es opciones saludables, entonces uno se ve forzado a comprar lo que hay y le gana el apetito. Pero cuando le acercas esto, también estimula cierta
cooperación con los agricultores y les das un mercado, ¿verdad? Y por qué no también pensar en los mismos huertos, cajas de crecimiento, en las mismas empresas. Dentro de la ciudad podemos ver en las azoteas que esto es más y más. Lo he visto en oficinas, en empresas que también desarrollan un área y los empleados toman sus recesos, van a cuidar sus plantas, van a trabajar un rato ahí. Tiene un factor cognitivo importantísimo, como no pueden tener idea de trabajar la tierra. La horticultura es uno de los factores más importantes en la salud mental. Y también, repito, las campañas. Por ejemplo, ahora vamos a estar en el verano, hay mucho calor en el país, de que aprendan a ver los alimentos que más líquido tienen como algo importante en la hidratación del cuerpo. Es decir, no solo se trata de que cuando hace mucho calor siempre tengo que tener agua. Pues el agua es importante, pero el agua no reemplaza los nutrientes que vienen en una fruta. Pues la sandía, los melones, estamos en temporada de ciertas frutas. El mismo planeta nos da con su sabiduría alimentos que nos hidratan cuando hace más calor. Entonces, estas campañas son importantes, ¿verdad? Y ya con eso voy cerrando porque creo que cubrí algunas estrategias nutricionales y de salud, de algunos temas de retiros. eh, Creo que todo esto en conjunto nos da estrategias de entender que la recreación viene siendo un aspecto importantísimo en el clima organizacional y cuando es lúdico es mejor. Entonces, cuando vemos ya sea un espacio dentro de la empresa donde se prioriza el sueño o el descanso o el juego, cuando tenemos torneos, cuando tenemos juegos de mesa, cuando tenemos clases de cocina, clases de baile, clases de yoga, todo esto responde a unas partes del cerebro donde la dopamina, la serotonina, la oxitocina, al compartir con los colegas del trabajo, nos dan otro contexto importantísimo de permitir recargar estos recursos emocionales y psicológicos, o como dicen, recargar la pila. Entonces, yo no pretendo ser exhaustivo en lo que compartí hoy. Traté de compartir experiencias reales que me ha tocado trabajar y vivir dentro de empresas, de oficinas y de universidades, como tips, como ideas. No tengo ni pretendo tener idea de cuál es su clima organizacional, pero lo que sí veo es que hay un gran interés de realizar abogacía y concientización por medio de este tipo de capacitaciones y el mecanismo de colaboración estrecho que tiene Aritac con la red mexicana. Pues es un gusto, Miguel, compartir con ustedes y con los colegas este momento, este espacio en viernes. Yo espero que de esto nazcan muchas ideas. Honestamente, lo que yo pudiera decir es que ustedes eh, deben de ser escuchados, deben de ser tomados en cuenta y deben de todos ser proactivos en construir el entorno laboral saludable que ustedes quieren vivir, porque al fin es, es y sigue siendo el espacio donde pasamos más tiempo en la semana. Correcto, doctor. Sí, la verdad es que nos dio bastantes tips para ir implementando. Yo siempre digo, todo esto que nos dan la red y ese tipo de webinars lo podemos implementar obviamente en nuestros trabajos, que creo que es el objetivo, pero creo que tengo una manera rápida de irlo como calando, como bien decimos, es también implementar en muchas casas. Desde iniciar en nuestras mismas casas, ver cómo lo tomamos nosotros, cómo nos acostumbramos para así también irlo como traspapelando hacia la misma empresa, nuestro equipo de trabajo y así ir escalando para que toda la empresa pues ahora sí que adopte esta cultura de cuidado de la salud integral, ¿no? Hasta el momento, chicos y chicas, ¿alguien tiene una pregunta adicional? Podemos darnos el tiempito de responder preguntas. Si no, no hay ningún problema, lo podemos ir cerrando. ¿Qué les parece? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentarios en general para el doctor? Igual estamos para leerlos. A ver, aquí llegó una, nos comenta Brenda. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, doctor. También a ti, Brenda, por haber puesto atención. Super estrategias. ¿Compartirán el link para la constancia? Sí, Elizabeth, la acabo de compartir. Déjate, la vuelvo a poner, por si no la viste, pero déjala, vuelvo a compartir. La voy a poner aquí en el chat. Listo, recuerden que ahí está el enlace para la constancia de este webinar. Recuerden bien que es muy, muy, muy importante que pongan bien su correo porque ahí se va a llegar la constancia y que también pongan bien su nombre con tipo, si va a la ortografía, con acentos y demás.
Y pues bueno, muchas gracias, doctor, por brindarnos este espacio de una hora con información tan importante. Chicos y chicas, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar en esta hora con nosotros. Y pues bueno, nos vemos en próximos talleres, capacitaciones o webinars de Aritac. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.